Vamos más allá entonces. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? En ese punto pequeño que podemos divisar. ¿No puedo marcar aquí? ¿No puedo señalar? ¿No? ¿No? ¿Sí lo ven? En este puntico pequeño está el sistema solar. Más o menos ahí. ¿Ah? ¿Sí se ubican? ¿Será que estamos solos nosotros aquí? En esa inmensidad de esa Vía Láctea, que es una galaxia, no la única. Hay miles y miles de galaxias. Entonces nuestro Dios estaba antes, en el principio de la humanidad, como circunscrito a la tierra, nada más, que Dios era creador de la tierra, pero no. Dios entonces le dio al hombre esa facultad y esa inteligencia de ver mucho más allá de todo ese desarrollo de la tecnología, de la astronomía, para descubrir esos mundos que van entonces con esa afirmación que hace el Maestro Jesús: hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Es decir, ahí hay muchos sistemas solares y hay también muchos habitantes como nosotros en otro nivel moral, en otro nivel espiritual. Entonces, vamos comprendiendo que esa majestad de Dios está regida por leyes divinas, por leyes de amor, que nos van a permitir comprender esta afirmación muy importante que hace Einstein. Una afirmación donde él señala que para muchas personas Dios es un misterio, pero es un misterio comprensible. Y él dice que no tengo nada sino una admiración cuando observo esas leyes de la naturaleza, esa majestuosa armonía que hay en el universo, que está regida por una ley de amor. Y no hay leyes sin un legislador. Y en vista de tal armonía en el cosmos, que yo con mi mente humana limitada soy capaz de reconocer que hay aún gente que dice que no hay ningún Dios. Y es tan importante analizar de una manera rápida cómo vemos la Tierra nosotros, que gira a una velocidad alrededor del Sol, cómo hay esa fuerza centrífuga y centrípeta que se equilibra y que nos permite que la Tierra no salga de su órbita, cómo observamos la majestuosidad de la atmósfera, de la capa de ozono, de todo eso que no permite que los meteoritos lleguen a la Tierra y que tengamos un equilibrio y tengamos una temperatura que nos permita vivir de una manera en la Tierra. Cómo vemos el mar, su altura, todo eso está hecho por una inteligencia perfecta que nos permite entonces llegar a ese Dios que Einstein trata de visualizar y que para nosotros es la pregunta número 1 del libro de los espíritus. Cuando Allan Kardec pregunta, ¿qué es Dios? Y los espíritus superiores responden, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces nosotros los que estamos aquí, todos estamos en esa ley de Dios, en una ley de amor, estamos bajo su creación, porque somos los seres inteligentes creados por Él. Entonces vamos observando que Kardec, de una manera muy sabia, nos trata de definir qué es alma, para nosotros ir comprendiendo que al final de la muerte, de esa noche cerebral que se produce, cuando ya no late más nuestro corazón, ocurre la muerte. Y cuando ocurre la muerte, entonces nosotros somos espíritus que vamos al mundo espiritual. Y define Kardec que el alma es el ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo. Y el alma es entonces el espíritu encarnado, cuyo cuerpo es solamente la envoltura. Todos los que estamos aquí entonces podemos decir que somos alma, somos espíritus encarnados, pero en algún momento, cuando Dios así lo tenga dispuesto, nos vamos a convertir en espíritus y vamos entonces a ir al mundo espiritual. Será entonces la separación del cuerpo físico, que ustedes pueden ver en la figura, cuerpo físico, perispíritu, cuerpo mental y espíritu,
cuando llega el momento de la desencarnación, nos separamos entonces y dejamos el cuerpo físico, y entonces parte nuestro espíritu al mundo espiritual. Y ustedes se pueden preguntar, pero entonces, ¿dónde es que vamos a ir nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué nos vamos a convertir? Vamos a ser espíritus, volvemos a ser espíritu y regresamos entonces al mundo espiritual, que es la verdadera patria de todos nosotros. ¿A dónde vamos entonces? Iremos al mundo espiritual, donde estaremos allí. ¿Cómo estaremos allí nosotros? ¿Estaremos en una beatitud? ¿Estaremos allá tocando el arpa con una batola? ¿Cómo estaremos en ese mundo espiritual? ¿Qué haremos en ese mundo espiritual? ¿Será que allí trabajamos? ¿Será que allí estudiamos? ¿Será que allí nos perfeccionamos para seguir avanzando? ¿O estaremos en una quietud perfecta? Y estamos hablando de un mundo espiritual más avanzado, pero hay otros mundos en otro nivel espiritual, que puede ser el umbral, donde es el mundo también de mucha dificultad, de mucha angustia y de mucho dolor. El Papa Juan Pablo II, antes de morir, hace como 6 años aproximadamente, él dijo algo que llamó la atención. Y él dice: el cielo y el infierno no son un lugar físico, sino que son un lugar en la conciencia. Es decir, que nosotros entonces tenemos el libre albedrío, tenemos la inteligencia, tenemos un nivel de conciencia para decidir el bien y el mal. Y entonces estamos sujetos a esa desencarnación y entendemos la muerte como un fenómeno biológico por medio del cual ocurre la cesación de vida orgánica en el cuerpo físico. Es decir, cuando ya se produce, de acuerdo a los médicos, la anoxia cerebral, se produce la muerte del cuerpo físico y se inicia otro proceso, que es el desprendimiento de nosotros de ese cuerpo físico. ¿Cómo nos desprendemos nosotros de ese cuerpo físico? ¿Será que vamos a conservar allí, en aquel cuerpo que vemos allí, en esta transparencia? Ahí está nuestra inteligencia, ahí está nuestra razón, está nuestra conciencia, pero también están allí las virtudes, están ahí también nuestros sentimientos, nuestras emociones, y están también nuestro libre albedrío. Es decir, la individualidad de nosotros no desaparece con la muerte del cuerpo físico. Continuamos viviendo en un plano espiritual. Allí entonces desarrollamos ese proceso, y es por eso que Kardec sabiamente hace una pregunta muy importante en el libro de los espíritus, que es la pregunta 459. Y Kardec pregunta en el libro de los espíritus: ¿los espíritus influyen en nosotros? Ese codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, fue el hombre encargado por Dios, por los espíritus superiores, para codificar esa doctrina espírita, para hacer un trabajo inmenso que nos permitiera comprender esas relaciones que tenemos todos nosotros con ese plano espiritual. Y Kardec, que se llamaba Hipólito León Denis Rivail, nació en León el 3 de octubre de 1804 en París y murió el 31 de marzo de 1869. Ese codificador fue el que tuvo esa inmensa tarea de ejecutar, de construir lo que se llama la codificación de la doctrina espírita. Y yo estoy hablando del libro de los espíritus, porque es el libro que fue el primer libro publicado en 1857. Este libro es la codificación. ¿Y por qué se llama libro de los espíritus? Porque este libro consta de 1019 preguntas, y allí los espíritus van respondiendo todas aquellas inquietudes que
Kardec formulaba, y que es un libro de filosofía, porque nos ayuda a entender entonces por qué estamos aquí nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pueden accesarlo por internet, todos aquellos que lo deseen, y al final nosotros también vamos a hacer aquí una pequeña rifa para todos aquellos que deseen obtener el libro de los espíritus. Entonces, prosiguiendo con esto, así como nosotros tenemos en este país una constitución, así como hay una constitución del Estado Lara, así como hay ordenanzas municipales, así como hay un código civil y hay un código penal que son leyes humanas, Dios hizo una ley con la cual nos creó a todos nosotros que se llama ley natural. Y Kardec hace esa pregunta a los espíritus superiores: ¿qué debe entenderse por ley natural? Y los espíritus le dicen: es la ley de Dios, le indica lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y le garantiza la felicidad. Y cuando se aparta de ello, el hombre es infeliz. Y todos los que estamos aquí nos preguntamos: si yo quiero ser feliz, yo tengo que cumplir con la ley divina, que fue la que el Maestro Jesús reafirmó cuando dijo: el primer mandamiento es amar a Dios con toda la fuerza de tu alma y de tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. O hacerlo de otra manera más sencilla: no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y cuando analizamos eso, nosotros vamos comprendiendo que la humanidad está en esta condición, esta humanidad que estamos viviendo nosotros, con tantas dificultades, con tantas luchas, y que está así de una manera tan desarmonizada, tan desgobernada, no por Dios, sino por el pensamiento de todos y cada uno de nosotros. Imaginemos un solo instante en que podamos reflexionar con esas palabras de Jesús: amaos los unos a los otros. Solamente allí podemos ver que ahí tendríamos la solución a todos nuestros conflictos. Pero pareciera que todavía no hemos entendido esa ley de Dios, ni hemos entendido todavía el Evangelio. Pero también nos preguntamos entonces, si hay una ley natural, si hay una ley divina, ¿cómo hago yo para aprender? ¿Dónde es que está esa ley? Y Kardec hace una pregunta, que es la pregunta 621, y pregunta: ¿dónde está inscrita la ley de Dios? Es una pregunta tan importante que ningún filósofo de la humanidad la ha hecho. ¿Dónde está inscrita la ley de Dios? Y los espíritus superiores le responden: en la conciencia. En nuestra conciencia está esa ley divina. Es como que si tuviéramos inscrito en esa conciencia una Biblia, y allí nos vamos nosotros comprendiendo lo que es el bien y lo que es el mal. Y muchas veces, cuando actuamos de una manera errada o equivocada, nosotros sabemos que lo estamos haciendo mal. Cuando no atendemos a una persona con cariño, cuando tenemos conflictos, cuando peleamos, cuando discutimos, cuando humillamos a otro, cuando hacemos sufrir a otro, en el fondo de nuestra conciencia nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Es la ley de amor, es la ley de Dios que en nuestra conciencia repercute y nos hace ver que nos estamos equivocando. Pero nosotros debemos hacer una reflexión para decir: yo no me puedo equivocar más. Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser un observador, cumplir con esa ley divina, porque ya me dijeron los espíritus que si yo cumplo esa ley divina, yo voy a ser feliz. Y cuando nos quejamos de las grandes dificultades que tenemos hoy en día, cuando hay graves conflictos en la humanidad, tiene entonces una gran reflexión de que nosotros violamos esa ley. Violamos la ley en el pasado, en otras vidas, para estar aquí en este proceso, que no lo vamos a ver como algo malo, sino que vamos a ver este proceso por el cual está pasando la humanidad como una gran oportunidad de aprendizaje. ¿Qué estamos ejercitando nosotros en la tierra hoy? Estamos ejercitando la paciencia,
la tolerancia, la comprensión, el perdón, la fe. Esta doctrina nos permite adquirir la fe, pero una fe razonada, no una fe ciega, una fe dogmática. Y nos vamos también al ítem 222, que para nosotros poder aprender toda esta vida por la cual estamos pasando, tenemos necesariamente que pasar por el proceso de la reencarnación. No hay mayor justicia de Dios, no hay mayor amor y misericordia de Dios que permitirnos volver a la tierra. Nosotros tenemos que estar hoy agradecidos de nuestros padres que permitieron que viniéramos a la tierra. Tenemos que estar agradecidos de Dios que nos permitió venir a la tierra, pero venir a la tierra para progresar, para avanzar. En cada existencia nosotros vamos desarrollando nuestra inteligencia, en cada existencia vamos depurando nuestro espíritu, en cada existencia vamos depurando nuestros sentimientos, y en cada existencia vamos desarrollando el amor que está como un germen, que es una fuerza ciclópea, que es una fuerza inconmensurable que habita en cada ser, en cada espíritu. Y ustedes muchas veces estarán aquí preguntándose, pero ¿y para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Vamos entonces a ver en la próxima lámina que nosotros somos entonces ese ser que está allí. Y hay ahí miedos, deseos, impulsos, represiones, memorias que están en nuestro inconsciente, pero que están actuando, están sobrepujando esa parte consciente nuestra que, de acuerdo a Carl Gustav Jung, de acuerdo a Sigmund Freud, corresponde aproximadamente al 10%. Entonces, muchos impulsos nuestros están ahí en ese inconsciente y emergen, y por eso es que muchas veces sentimos rabias incontroladas, sentimos tristeza, tenemos muchas veces baja autoestima, tenemos miedos, tenemos conflictos existenciales que están en ese producto de muchas encarnaciones donde nosotros violamos esa ley divina. Y cuando analizamos a Carl Gustav Jung, él nos dice: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su oscuridad. ¿Qué significa eso? Que todos los que estamos aquí tenemos una sombra, tenemos ese lado oscuro que muchas veces no queremos que nadie sepa que lo tenemos nosotros. Pero ese lado oscuro yo tengo que hacerlo consciente, porque si yo no lo hago consciente, eso va a convertirse en mi destino. Ejemplificándolo así sencillo: si yo tengo una tendencia de ser violento, de ser agresivo, y no tomo conciencia de eso, eso marca mi destino. ¿Sí o no? Lógico. Si yo tengo una conducta desde el punto de vista sexual descontrolada, eso me va a hacer feliz. Puede ser que satisfaga mis deseos, pero cuando pase para el otro lado, cuando vaya a la vida futura, me va a generar graves conflictos. Si yo soy entonces esa persona agresiva hoy, que ofende, que maldice, que calumnia, que no tengo ningún amor por el otro y lo agredo permanentemente, lo hago sufrir, cuando vaya al mundo espiritual, yo voy entonces a entender que eso me va a generar graves problemas, graves conflictos. Veámoslo así: si yo supiera y tuviera el convencimiento perfecto de que la vida continúa, no habría crimen en la tierra, porque el que mata sabría que está matando un cuerpo y no está matando al espíritu, y ese espíritu, esa persona a quien le quitó la vida, después va a volver contra él a cobrarle las cosas que le hizo. Es decir, es como un círculo vicioso que se genera producto de nuestra imprudencia, producto de nuestro desconocimiento. Si el que se suicida supiera que la vida va a continuar, que él va a eliminar el cuerpo físico,
va a quebrantar las leyes divinas, pero va a continuar en el mundo espiritual en una condición de mucha dificultad, esa persona no lo haría. Es decir, nosotros vamos a continuar viviendo y vamos a ir almacenando en ese inconsciente todos esos episodios. Si yo soy una persona que consume alcohol, que consumo drogas, eso no se va a eliminar porque yo me quite el cuerpo físico. Eso va a continuar en otras existencias porque voy a venir con esa tendencia, porque todo eso queda almacenado en la memoria, en mis recuerdos, y yo formé hábitos, yo formé mi personalidad a través del consumo del alcohol. Y el consumo del alcohol, analizándolo, ¿qué es? Es la ansiedad nuestra, es la falta de un sentido de vida que entonces pensamos en una sociedad como esta que estimula a que la persona es más exitosa por tener, donde no sabemos que lo más importante es ser. Y cuando el ser empieza a conseguir un sentido de vida que esté en sintonía con las leyes divinas, es un trabajo enorme. El mundo espiritual, cuando ve que estamos dispuestos a ser hombres de bien, hay una inmensa alegría que se da en el plano espiritual cuando un corazón es tocado por el Evangelio, cuando un corazón es conmovido, cuando alguien sabe que ya puede hacer de una vida más provechosa, cuando sabe que va a tener una vida para ayudar al otro, para ayudar al prójimo, para amar a Dios. Hay una inmensa alegría porque no tenemos en este momento una cuantificación de cuánto tiempo hemos perdido nosotros en todas estas existencias. Cuántas vidas hemos nosotros tenido grandes dificultades y hemos caído en el abismo del error. Yo estaba hablando en estos días con unos amigos de Alcohólicos Anónimos y conversando con ellos yo decía, es que el alcoholismo es incurable. Yo les decía, no, incurable no es. No hay nada incurable para el espíritu. Todo lo podemos superar si tomamos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero esta sociedad estimula ese tipo de situaciones y eso nos va afectando. Entonces, cuando llegue el momento de partir, yo he hecho todo este preámbulo para llegar a que lo que facilita el desprendimiento de nosotros del plano es la condición moral. El temor a la muerte resulta, por lo tanto, de la noción insuficiente de la vida futura. No obstante, denote también la necesidad de vivir y el recelo de la destrucción total. Igualmente le estimula la secreta ansiedad por la sobrevivencia del alma, velada todavía por la incertidumbre. Porque para los médicos, cuando morimos, ya no hay ninguna posibilidad. No hay posibilidad porque ellos, como estudiaron anatomía y estudiaron fisiología, algunos médicos estudiaron eso, ellos no creen que el alma sobreviva. Y yo traje este ejemplo tan importante de Sócrates, casi 500 años antes de la venida del Maestro Jesús, cuando Sócrates es condenado a la muerte. Y en la Apología de Platón, Sócrates, Critón, su discípulo, está muy consternado y le dice, pero maestro, te condenaron a la muerte, vas a morir. Y Sócrates dice, nadie puede matar a Sócrates, porque Sócrates no es esto. Sócrates no es esto. Yo soy un alma, soy un espíritu. Pero te condenaron, maestro. Y Sócrates dice, ellos están condenados también. Están condenados porque están actuando de una manera inequívoca, de una manera por pura maldad, por pura ambición. Y están condenando a un hombre que estaba iluminando a la humanidad. Y fíjese ese retrato tan importante, esa pintura que hace un pintor francés. Él pone a Sócrates señalando con el dedo y va a beber la cicuta, que era un veneno sumamente fuerte que generaba una parálisis en el sistema respiratorio. Era lentamente algo muy cruento esa muerte. Los discípulos consternados
Y este espíritu, de la manera más serena, está enfrentando la muerte. ¿Por qué? Porque un hombre que tenía esa comprensión, que tenía esa sabiduría, que tenía ese amor para saber que él podía enfrentar la muerte. Hay una historia que está en ese anuario que les hemos obsequiado, que también es muy importante. Cuando muere Kasturbai, la esposa de Gandhi, dice que Gandhi estaba llorando mucho, lloraba copiosamente, que hasta las manos se le mojaban del dolor, del sufrimiento que tenía Gandhi. Y entonces uno de los discípulos preocupados le llama y le pregunta: pero maestro, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué sufres tanto? Y Gandhi lo mira entonces conmovidamente y le dice: yo no estoy llorando por la muerte de Kasturbai. Yo estoy llorando de alegría porque ella partió al mundo espiritual. Y yo me quedé pensando en esa respuesta y dije yo: ¿será que algún día nosotros vamos a ver la muerte de esa forma? ¿Será que algún día nosotros vamos a tener la sabiduría y el amor para entender ese tránsito con esa profunda convicción de Gandhi? Y entonces me dijo en estos días un locutor de radio, que también tuvimos un programa, me decía: pero en la película Coco los mexicanos celebran la muerte, están muy contentos por la partida. Pero esa celebración o esa reflexión que podamos hacer va a estar en lo más importante, que es la parte moral de nosotros. Ese retorno al mundo espiritual, ¿qué es lo que lo va a marcar? La parte moral, el estado moral de nosotros. Cuando preguntamos: ¿dónde está ese ser querido que partió? ¿En qué lugar puede estar él? ¿Será que todos vamos para el mismo sitio? ¿Ah? Una pregunta sencilla. ¿Ah? O como la gente decía: no, es que a uno lo meten en ese hueco y de ahí nadie ha venido a echar cuento. Lo meten en ese hueco 3 metros y ahí más nadie viene. Pues lamento decirles que ha venido mucha gente echándonos el cuento y nos continúan echando el cuento de que la vida continúa. Esta imagen del libro Volví, donde Federico Fichtner, que fue el presidente de la Federación Espírita Brasileña en una época, él relata a través de la mediunidad de Chico Xavier cómo es ese proceso. Y él entonces está ahí con su hija, la que ven al lado allá es la hija, y el que está del lado allá es el doctor Becerra de Meneses, que es como que si fuera el doctor José Gregorio Hernández acá en Venezuela, un médico muy amoroso, muy dedicado. Es decir, que nuestra muerte tampoco es solitaria. Van a venir los amigos espirituales a ayudarnos a hacer el tránsito, a ayudar ese desprendimiento espiritual en ese instante de la muerte del cuerpo físico. Y es tan importante eso porque todos los que estamos aquí, en algún momento, nos tocará partir al plano espiritual. Y pensamos: y yo me voy a reencontrar con mis seres queridos. ¿Será que yo los puedo ver? ¿Será que yo puedo conversar con ellos? ¿O será que ellos también están interactuando con nosotros? ¿Quién de los que está aquí? Yo sé que muchas personas han tenido sueños. ¿Y qué es un sueño? Es un desprendimiento. Y hay un encuentro espiritual y ahí estamos en conversación inteligente con nuestros seres queridos. El domingo pasado estuve y me acordé de esa abnegada trabajadora de una casa espírita en la cual yo me formé y que gracias a ella yo pude entonces superar tantos conflictos y me sustrajo de la ignorancia, de la mayor frustración espiritual en la cual me encontraba. Entonces, gracias a la doctrina espírita, nosotros podemos ir comprendiendo estos procesos para lograr entender este tránsito en el plano espiritual. Estoy leyendo un libro hoy que se los recomiendo si lo pueden bajar por internet, que se llama Cartas de una Muerta. Cartas de una Muerta. Es la madre de nuestro querido hermano Chico Xavier, el mayor médium de Brasil, donde María Juan de Dios va narrando toda su experiencia en ese desprendimiento del plano espiritual. Lo pueden accesar por internet y ella va narrando todos los detalles de cómo se reencuentra, de cómo está en el plano espiritual,
de cómo está y se consigue a su guía espiritual, de cómo se reencuentra con su madre en el plano espiritual. Para que vayamos entendiendo que partir al plano tierra, del plano tierra hacia el mundo espiritual, no significa que vamos a ir a un mundo desconocido. Ahí están nuestros afectos, nuestros amigos, de muchas y muchas existencias. Esos afectos con quienes teníamos sintonía, esos afectos del amor, del recuerdo, no se pierden. Pero también nos podemos encontrar con los desafectos. Nos podemos encontrar con aquellos a quienes le pudimos haber hecho mal. Entonces, ese código penal de la vida futura nos dice que nosotros pasamos primero por el arrepentimiento, que es el primer paso del mal que pudimos haber hecho, y entonces es necesario una expiación o reparación. Cuando estamos en una existencia muy comprometida, cuando venimos con alguna lesión en el cuerpo físico, cuando morimos al nacer, cuando desencarnamos de cualquier manera dolorosa o venimos en un cuerpo con graves dificultades, venimos también en un proceso de expiación. Pero esos procesos no son eternos. Esos procesos tienen como función la purificación y el adelantamiento del espíritu para que continúe su proceso. Ustedes se imaginan la alegría que pueda tener un espíritu que esté constreñido en un cuerpo durante tanto tiempo con una enfermedad. Y nosotros no somos nadie tampoco para lograr hacer lo que llaman ahora la eutanasia, o lo que ya están haciendo, que dicen que es para que tenga una muerte digna. Nosotros no somos dioses, no somos Dios, nosotros no podemos hacer eso. Vamos a abreviarle el sufrimiento, no. Cada uno de nosotros va a experimentar lo que le corresponde para su adelanto. Y hay la legislación, las leyes en Suiza y en algunos países nórdicos, ya eso está reglamentado, una muerte asistida, y serán responsables estos hermanos que hacen ese trabajo. ¿Qué nos dice además el Código Penal de la vida futura? Que yo voy a experimentar en el plano corporal y en el plano espiritual las imperfecciones de las cuales yo no me despojé en la tierra. Si yo no hago ese proceso de reforma moral, si yo no voy a vencer todas esas dificultades que tengo, si no lucho por mi transformación moral, cuando tenga que partir al plano espiritual, allá estaré sufriendo todas esas imperfecciones. Les recomiendo el libro Nuestro Hogar, o los que tienen la oportunidad, la película Nuestro Hogar, que narra todo ese proceso por el cual pasa el espíritu de André Luis, que en ese tiempo se llamaba Carlos Chaga, y que va pasando por el mundo espiritual. Pasa por el umbral, y en el umbral dura 8 años André Luis. 8 años dura este espíritu que hoy está siendo un espíritu muy luminoso en el mundo espiritual. 8 años duró André Luis. Y cuando pasa en ese proceso, oía voces que le decían: suicida, tú eres un suicida. Y él decía: pero es que yo no me maté, yo no me suicidé. Se suicidó inconscientemente porque todo ese proceso turbulento de su vida, en la prostitución, en el alcohol, abrevió la existencia de él. Entonces pasamos también por un mundo espiritual en el umbral de acuerdo a nuestro comportamiento. Yo he venido haciendo todo un análisis de la parte de la ley divina para que entendamos que en ese mundo espiritual nuestro nivel va a ser el nivel que comporte nuestra conciencia moral y nuestro proceso evolutivo. Y en ese mundo que hay mucho más allá, al cual algún día nosotros vamos a ir, hay mundos primitivos, mundos de expiación y de prueba, mundos de regeneración, mundos dichosos y mundos celestes. ¿Cuál es el comportamiento de esos mundos? Esas inteligencias son inteligencias mucho más avanzadas que nosotros en un mundo celeste. ¿Quiénes estarán en los mundos celestes? Los espíritus purificados, los espíritus puros, en los mundos de regeneración, expiación y pruebas en la tierra, mundo de regeneración, para allá vamos nosotros, mundos dichosos y mundos celestes. Fíjense la importancia de entender esta parte, porque eso acaba con el mito de la muerte.
Cuando estemos en el mundo celeste, ya se acaba la muerte, porque ya nuestros espíritus están purificados, ya alcanzamos la plenitud, ya en nosotros no hay vestigios de odio, de rencor, de egoísmo, de ambición, de maldad. Lo que impera es el amor. Lo que impera en ese estado de mundo celeste es un recto sentir, un recto actuar y un recto pensar. ¿Será que nosotros podemos hacer eso algún día? Todos los que estamos aquí somos predestinados a la angelitud. No hay ningún ser que esté aquí que no pueda alcanzar algún día ese mundo celeste. Lo dijo el Maestro Jesús: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí lo dijo. ¿Se acuerdan? El Sermón de la Montaña, capítulo 5 de Mateo. Ahí están todas esas bienaventuranzas, que es el ejemplo que nos pone Jesús para entender que algún día nosotros vamos a llegar a ese nivel. Entonces, ese mundo espiritual en el cual vamos a ir todos y del cual es nuestra verdadera patria, tiene distintos niveles. Un nivel de umbral, un nivel de purificación, un nivel de gran avance. Ahí no están los hermanos espirituales de una manera ociosa, no hay un trabajo impresionante para ayudarnos a todos nosotros al progreso. Hacen expediciones al umbral para ayudar a los que están en otra condición. Es decir, es un trabajo de mucha profusión, de mucho estudio para lograr la purificación de nosotros. ¿Y por qué es importante entonces? ¿Y cómo sabemos que existe ese mundo espiritual nosotros? ¿Cómo hemos aprendido que hay un mundo espiritual? ¿Quién de los que está aquí ve a los espíritus? ¿Quién los escucha? ¿Quién ha recibido información de un espíritu? Así como Dios le dio al hombre la oportunidad y la inteligencia de ver ese mundo espiritual, de ver la estratosfera, de ver los planetas, también le dio la inteligencia para que descubriera lo infinitamente pequeño a través del microscopio, y dotó a ese hombre de la oportunidad de ver a los espíritus. Hay muchos que ven los espíritus, pero eso no es para satisfacer nuestra curiosidad. Eso tiene un propósito muy grande, que es para ayudar a estos hermanos que están en el plano espiritual, ayudarlos y también recibir información del mundo espiritual, bien como decía Platón, que el mundo es el mundo de las ideas. Todo este mundo está avanzando porque esas ideas están en el mundo espiritual. O lo que le dijo Joana de Ángelis a Divaldo Pereira Franco, que Divaldo Pereira Franco, un médium muy famoso de Brasil, dice: ¿y usted cómo sabe y tiene tantos conocimientos de psicología y de medicina y de psiquiatría? Porque eso se estudia también en el mundo espiritual. Eso no se estudia aquí en la tierra nada más. Allá se estudia. O sea, allá hay todo un propósito. Entonces, el buen medium es el que está consciente de su facultad y que la utiliza solamente para el bien y nunca se envanece de poseerla. La buena calidad del medium no está en la facilidad de las comunicaciones, pero sí en su actitud solo para recibir las buenas. Esta es una disertación del espíritu de Erasto. Entonces, yo quería presentar aquí una comunicación espiritual, porque hay muchos libros, y yo estoy hablando de mediunidad, y hay mucha información de Chico Xavier. Pueden accesar por internet, buscar quién fue Chico Xavier, para darse cuenta de la importancia de esa mediunidad y de cómo este espíritu hizo de esa mediunidad un ejemplo de vida, un ejemplo de caridad para ayudar a las personas. ¿Ustedes se imaginan que tengamos un ser querido que se pueda comunicar con nosotros y que nos dé un mensaje? Bueno, las madres iban a Uberaba, donde estaba este medium Chico Xavier, que no era un mercenario de los dones espirituales, que no cobraba absolutamente nada
para atender a todas aquellas madres que sufrían la pérdida o la separación de un hijo. Y yo voy a plantear solamente 2 casos, porque esto es muy extenso, y voy a leer 2 cartas de esos espíritus que se comunicaban a través de Chico Xavier para consolar a sus madres y a sus seres queridos. ¿Me parece? Entonces, este caso es de una hermana que se llama Nicia y falleció en un accidente de tránsito, y su padre y hermano fueron a visitar a Chico Xavier en Uberaba, y él más o menos a las 3 de la mañana empezaba a psicografiar las cartas. Y esa carta dice así: Madrecita mía y Padre Antonio, bendíganme. Querida Sida, pido a Dios por su felicidad. Todavía estoy muy difícil, muy impedido para escribir, pero mi abuela Dalina me trajo para decir alguna cosa que los tranquilice. Estoy todavía muy impedido con las lágrimas. Oigo a mi mamá con tantos llamados y escucho tantas palabras tristes de mi padre y de Claudia que no sé si me quedé enfermo después de perder el cuerpo que ya mudé, no tengo ninguna duda, pero deseo solicitarles auxilio. No se muere. La persona larga la ropa usada y se viste con una vestimenta mejor. Eso es lo que me sucedió, pero en la medida que hablan de mi nombre en llanto, eso es como si el dolor me atacase por dentro. Me vuelvo a sentir golpeándome contra los muros y girando en el aire para caer no sé dónde. Ayúdenme. Voy a mejorar rápidamente si me sintiera apoyado por la familia. Querida Aparecida, todo sucedió de golpe. Las máquinas están en nuestra cabeza y no en las calles o los caminos, y basta un pequeño cuchillo y el engranaje desgobernado toma otro rumbo. Pensemos todos en Dios, quien posee una fe, vence todo eso que nos está sucediendo deprisa. Oren como si estuviésemos conversando conmigo en casa. La oración así es mejor, que nos sentimos de nuevo en un diálogo que realmente me auxilia. De parte de la madrecita, tengo un amigo que me enseñó a llamarlo abuelo Joaquín, y estoy muy agradecido. Papá, no pienses más en la muerte. Comprenda que estoy vivo y voy a cooperar con el Señor de otro modo. Mamá, le pido calma y confianza en la vida. Vea a Claudita en mi lugar. Sida, siempre querida, Dios bendecirá a nosotros dos para que usted sea siempre feliz. Ruego a todos los que se fortalezcan para que me vea mejor. Buenas noches, volveré más tarde. La muerte es la vida en otra moldura. Tengamos paciencia y confiemos en Dios. Papá y mamá, bendíganme. Aparecida, recuérdeme con sus pensamientos alegres, y con mi hermana reciban mi abrazo de mucho corazón, del hijo agradecido Ricardo León. ¿Ustedes creen que eso es posible? Una comunicación tan auténtica con nombres. El nombre del abuelo Joaquín era el abuelo de su mamá, su papá, los nombres que dan. ¿Será que eso es un medio en que diga, no, detrás de ustedes está un espíritu familiar? No, la mediunidad es algo muy serio, y eso tiene un propósito de consolar y de ayudar. Esta es la otra carta, que es del hijo que se llama José Luis da Silva Chapela, y la madre se llama Piedad, y él dice así: querida madre Piedad, estoy realmente sensibilizado al frente de sus recuerdos, solicitando confirmación de lo que he afirmado en el grupo orientado por nuestro hermano Noel,
y por la bondad de nuestra Marta, hermana y misionera del bien con Jesús, efectivamente tenemos amigos que extrañan la serenidad. Los mensajes ligeros que vengo transmitiendo, gracias a Dios, vencemos pareciendo vencidos. No obstante, parecemos criaturas derrotadas, pero las manos de los benditos sembradores del Señor nos levantan en triunfo. Por eso, querida Madre Piedad, si sufrimos, nuestra prueba terminó, y después la ceniza escabrosa del acontecimiento, ya nos preparamos todos a fin de ser útiles a nuestros entes amados, que quedaron en el mundo. Deseo que su corazón, Papá Luis, nuestras queridas Ana y Sandra, sepan de esto y con reconforto de las oraciones que nos dirigieron. Aquí me comunico para agradecer a los familiares y a todos los amigos que nos recordaron conmovidamente. Conmovidamente también retribuimos los votos de paz que nos enviaron, pidiendo a Jesús que los recompense, no siéndome posible ser más extenso, y agradeciendo a los integrantes de nuestra bendita reunión por la posibilidad de decirles algo. Aquí me despido desde el punto de vista de las letras, muy siempre juntos, tanto como sea posible, en los caminos de nuestra vida diaria. Reciba así, mi querida mamá Piedad, todo el cariño y toda la gratitud de su hijo, siempre más suyo en las luces de la vida espiritual, siempre suyo, José Luis da Silva Chapela. Entonces, eso nos hace ver la seriedad, el amor de este ser humano como Chico Xavier, que recibía estas cartas para ayudar a consolar. Les sugiero a los que no lo hayan visto la película Las Madres de Chico, y pueden ver todo ese proceso. Chico Xavier, fíjese la inmensidad de personas que lo procuraban, una vida dedicada a la caridad, al amor. Todo el producto de estos libros, de más de 430 libros que fueron psicografiados, era para ayudar a los pobres, a los más humildes, a los más necesitados. Todo ese trabajo de psicografía, de recibir mensajes del plano espiritual, tenía un propósito. Fuera de la caridad no hay salvación. No se cobraba absolutamente nada. Todo era para el servicio de los pobres, de los más humildes. Y eso tiene que ser la mediunidad. La mediunidad porque somos instrumentos de Dios para ayudar al que sufre. Entonces, todos estos libros, muchos de ustedes los pueden adquirir o pueden visualizar vía internet. Toda esta información que yo no tengo ninguna duda que les va a plenar su corazón. Hay un libro de este mismo nivel que se llama La vida triunfa. Ahí hay mensajes, pero con una comprobación. La credibilidad de Chico Xavier era tan alta, tan grande, que una de esas psicografías sirvió para probar en un tribunal que un joven era inocente, que había sido accidental ese homicidio. Entonces, eso nos da la dimensión de ese trabajo enorme que hizo este apóstol de la mediunidad, apóstol del espiritismo, Chico Xavier. Cuando murió Chico Xavier en el 2002 en Brasil, fue cuando Brasil ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Y fueron inmensidad, porque en Brasil el espiritismo tiene más de 14 millones de personas que siguen la doctrina. Hay instituciones, hospitales espíritas, jardines de infancia espírita. Hay todo un trabajo enorme que se hace en ese esfuerzo de divulgar este conocimiento. Acá en Venezuela, lamentablemente todavía, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, hay poca información, porque cuando hablamos de espiritismo, la gente piensa que son nuestros hermanos de sorte, nuestros hermanos de cualquier tipo. Eso no tiene nada que ver con esto, en absoluto. Son nuestros hermanos espiritualistas en su proceso, pero ellos no son espiritistas.
Se reconoce al espiritista por su transformación moral y por el esfuerzo que hace en vencer sus malas inclinaciones. No puede haber un espiritista que esté cobrando absolutamente nada por atender a una persona, por poner unos pases magnéticos. No, porque ese es un trabajo del plano espiritual. Eso para que quede siempre claro. Entonces, para ir ya finalizando, esta es la obra de Chico Xavier, más o menos los libros, 460 libros dictados por el plano espiritual. Después tenemos a Divaldo Pereira Franco, otro medium que tiene ya 92 años. Fíjese todo ese trabajo. La obra psicológica de Joana de Angelis, también pueden accesarlo por internet, o los que están interesados nos pueden contactar para nosotros también darles. Ese es un trabajo maravilloso. Son 16 libros que aborda la psicología de Carl Gustavo Jung para nosotros entender todos estos procesos y cómo lograr nuestro autodescubrimiento. Y vamos a ir concluyendo con esta imagen tan bella de María Magdala frente a Jesús. ¿Será que Jesús murió? ¿Jesús se enfrentó a la muerte? Claro que sí. Y entonces María Magdala va al jardín buscando la tumba y ve allí a dos ángeles, y ella pensando que eran el jardinero, hasta que Jesús la ve y ella se maravilla cuando ve aquella imagen de Jesús. Y ella dice Raboni, que significaba en ese lenguaje maestro, y él le dice: no me toques todavía porque no he subido a los cielos. Eso lo pueden conseguir en los evangelios, está en el evangelio de Juan. Cuando analizamos los evangelios vamos viendo ese proceso tan hermoso. ¿Y por qué se le apareció a María de Magdala, que era la pecadora de Cafarnaúm? ¿Ah? Porque ella se transformó, porque siguió ese evangelio. Y ella es la que va a avisarle a los discípulos que Jesús está vivo en espíritu. Y se presenta a Jesús y dice: mi paz os doy, habla con ellos. Y después hay una escena tan importante, porque en esa primera reunión cuando se aparece a Jesús no estaba Tomás, y después en la otra aparición donde Jesús se corporifica, Tomás quiere tocar las heridas del Maestro Jesús para ver si es verdad que ha muerto. Así somos nosotros los seres humanos. Nos cuesta mucho creer, mucho entender las cosas. Tenemos que vaciar muchos preconceptos, muchos prejuicios que nos han impuesto durante tanto tiempo y seguir entonces ese modelo de vida. Porque hay una pregunta muy importante, que es la pregunta 625 para concluir, que dice: ¿cuál es el arquetipo o el modelo más perfecto que Dios ha otorgado al hombre para servirle de guía y modelo? Contemplad a Jesús. Entonces ese Jesús nos enseña a amar a los enemigos. Nos enseña que quien quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo y sígame. Tome su cruz y sígame. Nos enseña a amar a nuestros enemigos. Nos enseña a no juzgar para no ser juzgado. Nos enseña a perdonar 70 veces. Es decir, de una manera pequeña, sencilla. Su evangelio es un cántico de amor para la transformación de todos nosotros.